a todos, muy buenas Albert. Estamos aquí en The Game Changer para bueno, hablar un poco de lo que ha sido el encuentro entre el FC Barcelona y el Athletic Club por la Supercopa de España y pues analizar un poco las claves de ambos equipos en el partido, en la victoria 5-0 del equipo de Hansi Flick. Lo primero, pues, ¿qué tal estás, Albert? Bueno, un placer estar aquí contigo, Alexis. Nos estrenamos con un buen partido aquí en el canal de Game Changer y bueno, vamos a analizarlo. Sí, por mi parte un placer también pues saludarles a todos en la bienvenida de ambos en este caso y sí, hablar de un partido bastante interesante en donde pues yo diría que el Barça ha sido pues un equipo que ha demostrado bastante adaptabilidad a un contexto donde el partido le ha exigido muchas rupturas, le ha exigido pues un juego bastante vertical en muchos momentos del partido y pues ha dominado al Athletic Club, sobre todo en un primer tiempo en el que se va 4-0 al descanso, que bueno, ya profundizaremos un poco en todas las claves, pero creo que es un poco el resumen. ¿Tú cómo lo viste? Sí, no, yo creo que al final estamos viendo un paso adelante del Barça en todas las facetas. Creo que el partido lo demuestra y un Athletic Club que sí que es cierto que, a excepción de los primeros 5 o 10 minutos, se vio totalmente superado. Si quieres, Alexis, comentamos ya el tema de las alineaciones. Yo creo que en clave Barça, quizá la sorpresa, evidentemente, estaba en la no titularidad de Lamine Yamal. Sí, es cierto que pasó por un proceso, si no me equivoco, de gastroenteritis antes del inicio del partido. Entonces, ahí Rooney Bargi sí que tuvo la oportunidad y creo, no sé cómo lo ves tú, que respondió con nota. Creo que fue un partido del extremo derecho con bastante personalidad, porque sí que es cierto que los 2 o 3 primeros intentos de regate no le salió, pero él lo sigue intentando y al final pues esa confianza y esa insistencia que quizá también tiene mucho que ver Hansi Flick, pues acabó, si no me equivoco, en el tercer gol del Barça, eh, en ese 1 contra 1 con Adama Boiro. Y lo otro, pues bueno, volvimos a ver la pareja Frenkie de Jong Pedri en el centro del campo, eso llevó a Eric García al central. Creo que el Barça, más allá de esto, salió con su once de gala, a excepción de lo de Lamine, en un partido que, bueno, ya se le exigía de máxima importancia y respondió con nota. No sé cómo lo ves tú en clave Athletic Club. Sí, salieron, a ver, al final también se puede hablar de la ausencia de Nico Williams, en el mismo sentido, pues sí, en contraparte con la de Lamine Yamal. Salió pues con un 4-2-3-1 que mutaba a 4-4-2, pues con una postura pues bastante dispuesta a estar mucho tiempo sin balón, a sufrir un poco sin balón, pero con el equipo muy junto, con el equipo muy angosto, y ahí fue precisamente donde el Barça se tuvo que adaptar un poco al tipo de partido, pero que lo hizo respondiendo, hizo que el Athletic tuviera que correr esos 30 metros, 40 metros que habían entre la línea defensiva y su portería, que igual estaban relativamente cerca, pero tenía que correr esos metros en cada acción, en cada circulación del Barça, y ha sido lo que les ha penalizado un poco. Por lo demás, pues sí, yo creo que en ese sentido pues sí, era un bloque preparado para sufrirlo, un bloque también que confiaba mucho en el juego directo de Iñaki, emparejándolo más con Eric, pero que al final pues el primer tiempo ha salido un poco torcido, le ha salido muchas cosas al Barça también y les ha penalizado en ese sentido. A nivel de posicionamiento en clave Barça, para seguir dando presentación al análisis, bueno, aquí tenemos las posiciones medias, ¿no? Durante el partido, también con los cambios. Yo creo que hay que distinguir un poco a nivel de estructuras. Yo creo que no se puede explicar este Barça a nivel de estructuras, sino a nivel de posicionamiento. Yo luego, bueno, lo profundizaremos más, pero yo creo que es un equipo que tiene muy claro qué espacios ocupar, pero también tiene claro que no siempre ese espacio debe estar ocupado por el mismo jugador. Y eso es lo que le da al Barça un plus más a sus ataques. Ayer, por ejemplo, yo creo que fue un partido que vimos al Rafinha el año pasado, Rafinha que te intervenía desde el extremo izquierdo dando máxima amplitud, que luego ya sacaremos las imágenes, también por dentro, donde es un jugador absolutamente diferencial. Incluso hubo tramos, también sobre todo en el inicio de la segunda parte, previo al 5-0, si no me equivoco,
que también parte entre central y lateral cerquita de Rooney, o sea, en el otro costado. Por lo tanto, esa libertad de Rafinha yo creo que también fue un factor que el Athletic Club no consiguió controlar. A partir de aquí, ¿cómo se puede interpretar esto? Yo creo que partiendo del once inicial, sí que es cierto que el tema del doble pivote, Frenkie de Jong, Pedri, cuando jugaban a la misma altura, era más por una cuestión táctica, ¿no? De liberar los costados, que ayer yo creo que vimos a un Barça muy vertical y muy incisivo por ambos costados, de diferente forma, porque al final no es lo mismo atacar con Valde y Rafinha que con Jules, Koundé, Fermín y Rooney. Luego ya profundizaremos en eso. Y cuando jugaban en distintas alturas Frenkie y Pedri es cuando el Barça ya conseguía progresar más por carril central, ¿no? También consiguiendo liberar a Fermín, encontrando de forma muy precisa la superioridad 3 contra 2 ante el doble pivote del 4-4-2 del Athletic Club. Sí que es cierto que ya con el partido sentenciado y con la entrada ya más de un 6 más posicional como Marc Bernal, creo que es muchísimo más evidente que el Barça pasó a jugar ya con 2 interiores. En este caso primero con Pedri y con Fermín ya en los interiores y luego ya con Dani Olmo y con Fermín, 2 quizá jugadores más mediapuntas, ¿no? que interiores, más con un perfil más ofensivo y no tanto de control. Pero el Barça, lo que hemos dicho en la presentación, Alexis, también, no sé cómo lo ves tú, yo creo que se adaptó totalmente al rival que tenía delante, le encontró las costuras de forma precisa, de forma constante y de forma muy determinante casi desde el minuto 10 de partido, que vimos, ahora me lo comentarás tú, pero vimos un Athletic que en los primeros minutos sí que estuvo un poquito más atrevido, tuvo 3 situaciones a balón parado que quizá le pudo hacer daño al Barça, pero cuando el Barça consiguió superar esa primera presión, ya el Athletic dio un paso atrás y el Barça fue claro dominador del partido. El fútbol está evolucionando y queremos que formes parte de esta evolución. Hemos creado una comunidad de reflexión sobre el juego, para apasionados de este deporte. Dentro de The Game Changer, en nuestra plataforma, encontrarás clips sobre tendencias colectivas, individuales y acciones a balón parado, de equipos de todo el mundo, partidos en cámara táctica, charlas mensuales con profesionales y un espacio de reflexión sobre el juego entre miembros. Accede y obtén descuentos exclusivos para nuestros cursos formativos y contenido adicional. Únete a The Game Changer con el código de descuento TGSLAB. Te dejamos el enlace en la descripción de este vídeo. Sí, un poco pues encontrando también, porque es verdad que en el saque inicial la primera circulación es por derecha y allí el bloque del Athletic aprieta muy bien, encontrando ya esa basculación del Athletic por izquierda, fue donde nacieron las costuras del mismo Athletic, que en ese sentido, pues sí, viendo eso con su posicionamiento, pues era un bloque mucho más escorado a su propia banda izquierda, a la banda derecha del Barça, de cara a que luego Berenguer, que era quien en la segunda línea de presión era quien estaba más ancho, pues estuviera muy cerquita de Pedri, y eso es lo que luego hace que Valde reciba muchas veces en amplitud solo, que luego Rafinha arrastre la última línea con esa ruptura y ya pues lo veremos en imágenes, pero que es un poco lo que marcó diferencias. En ese sentido, eso, partían del 4-2-3-1 con Sancet detrás de Iñaki y luego eso, buscando mucho a Iñaki, buscando mucho las segundas jugadas, que hay alguna acción al principio del partido en la que algún balón a Iñaki llega a los pies de Sancet y acaba con peligro, y luego pues eso, buscando ser muy directos, sin alternar en salidas, jugándolo todo con la disputa de Iñaki, y luego tras los cambios pues alternando ya, casándose un poco con el 4-4-2, que también pues intentando emparejar a la doble punta con los dos centrales, con un Cubarsí que creo que estuvo bastante relajado durante el partido, con Iñaki molestando a Eric, y una defensa del Barça también que se le notan ya los galones defendiendo la profundidad, a pesar de todos los metros que hay a su espalda, pues yo creo que se han visto bastante cómodos defendiendo la profundidad. Sí, yo te diría que luego ya decidirás tú en el Athletic Club que esta imagen que vemos del 4-4-2 de la última media hora de partido refleja muy bien, yo creo, el partido que hizo el Athletic Club en fase defensiva, que fue un equipo muy largo, que fue un equipo con las distancias larguísimas, que le costó ser ese bloque compacto, sobre todo
en los pequeños tramos que fue a buscar al Barça arriba, y ahí el Barça con espacios tanto por fuera como por dentro lo consiguió atacar muy bien. A nivel de por qué zonas atacó cada equipo, ¿no? Yo creo que el Barça se repartió muy bien en la banda izquierda y el carril central. Sí que es cierto que en carril diestro pues encontró pues menos opciones de ataque, aunque para mí estuvo muy bien. Para mí hay dos jugadores ahí del partido como son Fermín y Rooney, que hicieron un gran partido los dos. Pero vimos como el Barça pues, generó peligro por todos los carriles. Por banda izquierda con ese binomio Valde-Rafinha, por dentro encontrando a Fermín, con los descensos de Ferran, incluso Pedri actuando en un rol también de interior, y en el Athletic Club, bueno, lo que ves tú también. Sí, un poco lo que te comentaba también. Yo creo que se nota mucho que el partido fue por balones muy arriba para ganar esa segunda por carril central, con un Barça también muy distribuido a lo ancho. Y luego precisamente ahí es donde al Athletic se le hacen largas las distancias. Yo creo que en la amplitud del campo, o sea, es un equipo que cerró muy bien el bloque del juego interior, buscando ese plan de partido que creo que era anular a Pedri, que ya lo miraremos con lupa, pero que luego le costaba pues defender la amplitud cuando llegaba el balón a Balde, y le costaba defender esa distancia entre su línea defensiva y Unai Simón, que es lo que le hace luego pues tener tantísimas situaciones de área, tener tantísimas situaciones de llegada de última línea, que es lo que yo creo que fue la clave del partido. E igual por eso mismo no se enderecha tanto ataque, pues porque era un poco llegar a derecha con Rooney o con Fermín, que allí se atrajera el bloque y luego que ya hubiesen oportunidades para girar y a partir de ahí acelerar la posesión. Y bueno, Alexis, empezamos con el análisis del partido. Empezamos centrándonos un poco cronológicamente en el partido, lo que fue el Athletic Club de Ernesto Valverde. Cuéntanos. Pues sí, un poco, pues ese era más o menos el bloque que tenía el Atleti bastante marcado, un 4-4-2 con Sancet en primera línea con Iñaki. En alguna otra la veremos más, pero creo que la clave del partido y del plan de partido que quería el Athletic es anular las espaldas de la primera línea y tener muy cerquita a ese doble pivote de Pedri y de Jong, y sobre todo de Pedri, con incluso Berenguer cayendo mucho a la basculación, para que en caso de que se intentase activar a Pedri estuviese muy bien presionado. Hay algún salto esporádico de Berenguer a Pedri directamente, y allí precisamente, como se puede ver, pues ese futbolista aislado es Valde, y Rafinha en ese intervalo lateral central del lado contrario, cuando el Barça llevaba por derecha, pues siempre fue una amenaza. Desde el primer ataque que tiene el Barça fue una amenaza, y al Athletic le costaba mucho pues retroceder esos metros, también teniendo en cuenta que el pico de velocidad de Rafinha pues es una locura. Y, y esas rotaciones también, el Barça tuvo rotaciones muy naturales, y pues los saltos del Athletic desordenaban un poco el bloque. Aquí te diría que una de las cosas que le favorecía, porque es de las pocas situaciones de juego en las que el Athletic consigue estar compacto. Yo te diría que casualmente coincide cuando Frenkie está casi entre centrales, ¿no? Casi entre Eric y Pau. Sí, Eso facilitaba, porque estaban en paralelo, que los dos primeros jugadores, bueno, los dos jugadores de la primera línea del Athletic Club consiguiesen defender a tres con comodidad, porque el posicionamiento de aquí, lo que vemos de Jules Koundé, no provocaba ese salto, que es lo que tú dices, que luego sí, que ese salto es el que desajusta por completo al Athletic Club, ¿no? Cuando esa línea de tres centrales la forma Jules, y ahí el salto de, si no me equivoco, era de Robert Navarro, ¿no? En ese costado, sí. ya desajustaba, y ahí Fermín conseguía atacar ese costado y el Athletic Club ya se caía por completo. Sí, esas tres alturas, ahora también lo comentarás, esas tres alturas le hicieron mucho daño también al Athletic, y eso, pues el bloque se escoraba, y cuando llegaba el giro, pues era correr un montón de metros hacia atrás. Ahí de hecho ya se activa una ruptura, y es lo que molesta mucho al bloque. Con esto, pues precisamente lo que me refiero, que creo que era un poco por donde iba el plan de partido, y también pues es un equipo largo en ese sentido, es un equipo que está a 30-40 metros de su portería, que luego la línea defensiva se hace un poco lejos de esos cuatro del medio, pero precisamente porque la primera línea está cubriendo sus espaldas, y la idea es que no se activen esas espaldas. Y en caso tal, pues ahí está
uno de los pivotes, esperando el salto a Pedri, que era, entiendo, la idea del Atleti, que no se activase a Pedri con, pues sí, hacer un espacio muy angosto entre esa primera línea y ese doble pivote o esa segunda línea para que Berenguer o el doble pivote saltase a Pedri en caso de que la activasen. Luego, Sí, y ahí pues con una lo, primera línea también tan sí, pendiente de sus espaldas, es que luego también los centrales estuvieron muy cómodos saliendo. sí, no, y ahí también creo que esta situación de juego, la imagen que nos pones, yo creo que refleja un poco que los centrales, tanto Vivian como Paredes, creo que era el otro, les costó ser atrevidos, porque aquí un descenso de Fermín, una aparición de Ferran o una caída de Rafinha ya conseguía romper todo. Y además que ahí Valde estaba con el carril totalmente liberado. O sea, aquí, a diferencia de la otra situación de juego del 4-43, aquí la línea de tres la forma el Barça con Jules Koundé, con Pau Cubarsí, con Eric García, y aquí ya el bloque del Athletic Club, el bloque defensivo, coge otra forma, porque ya vemos a Robert Navarro pendiente de Jules, ya vemos que Iñaki tiene dudas de con quién ir, Berenguer también está en una posición que está pues casi en tierra de nadie, y ya vemos que ya no es la misma estructura, los mismos comportamientos de bloque defensivo del Athletic Club. Sí, es eso, es un poco lo que le hizo mucho daño. Luego, pues sí, mira allí cómo se estira entre Adama y Robert Navarro, y el bloque se hizo muy largo. Luego, pues con balón, que no han sido tantos los matices que hemos logrado ver. Al final, pues un poco como te decía al principio, creo que era un equipo que estaba preparado para defender mucho en bloque, para sufrir mucho sin balón. Y pues esto era en lo que confiaba y lo que precisamente el Barça, en contraste con el Athletic, lo hizo muy bien. Que a la hora de transitar, aquí por ejemplo es una acción en la que Eric corta con falta esa transición, porque emparejan directamente a Iñaki con Eric, esperando que gane esos duelos, que saque pues esas faltas, que saque esas progresiones jugando de cara, pero esta es igual, la única que hay un par, esta y otra que es un pase en profundidad, que se logra progresar, esta que acaba en fuera de juego, y es pues eso, atacar un poco a pie o a profundidad a Eric con Iñaki, y a partir de ahí pues buscar segundas jugadas, buscar ser muy verticales y muy directos, pero al final, pues eso, como te comenté en la anterior, es una falta que se genera, que luego tiene que acabar en otro balón largo y otra disputa, con ya el Barça organizado, y aquí pues acaba en fuera de juego la acción, que también pues anula un poco al Athletic en cuanto a su esquema con balón. Y luego, pues también defensivamente, esta es una transición, que sí es un 4 contra 4, que pues en contraste con esa acción de Iñaki en la que el Barça no deja transitar, cortándolo con falta. Es una posesión del Athletic que acaba pues en saltarse la primera línea tras la recuperación del Barça. Nadie lo corta, y pues como en muchos momentos de partido, como vimos en el bloque, cuando Rafinha se metía dentro y Fermín atacaba la última línea, pues la última línea queda emparejada con cuatro. Que es un poco también que entre eso de no ser atrevidos como línea defensiva, pues en estos momentos tienes mucho vértigo de estar emparejado todo el rato con uno, que no sobre un compañero, que sepas que si recibe tu par, pues tu compañero no va a poder saltar si tú eres superado. Entonces, muchas de estas acciones acaban pues retrocediendo muchísimo, y eso yo creo que físicamente le pasó factura al Athletic, y luego pues el Barça lo hace muy bien, circulando muy bien, atreviéndose mucho, encarando y conduciendo, y sí, muy suelto. Vale, pues Albert, pues mira, que acabado el bloque del Athletic, pues vamos a hablar un poco de las claves del Barça, que va directamente, sí, va directamente relacionado, y bueno, coméntanos un poco lo que fueron sus claves con balón y cómo le han hecho daño al Athletic durante el partido. Bueno, yo lo divido en tres bloques. Para mí, lo que hemos comentado antes en la introducción, creo que se puede separar el ataque por banda derecha, por banda izquierda y por carril central. Empecemos por banda derecha, que es justamente lo que te decía hace nada, ¿no? Que creo que cuando Jules Koundé era el jugador que sí que formaba esa línea de tres con los centrales,
y Robert Navarro era el que saltaba sobre Koundé, ahí el Barça encontró distintas vías, ¿no?, para desajustar al bloque del Athletic Club. La primera, que iremos viendo imágenes de todo tipo, están por orden cronológico. La primera era esta, el pase cuando la intención por completo era atacar el salto de Robert Navarro sobre Koundé. El Barça lo hacía con Fermín cayendo al costado, que luego lo veremos, o con Rooney Bargi bajando altura, ¿no? Y eso hacía que Adama Boiro, el lateral izquierdo del Athletic Club, también le conseguía perseguir a Rooney. Esto hacía, pues, desde el posicionamiento de Fermín, pues ya atacar esa ruptura entre central y lateral, que es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Para mí también una de las claves es que Koundé, Rooney y Fermín nunca jugaban a la misma altura. Eso, por lo tanto, complicaba que los saltos defensivos del Athletic Club pues fuesen más complicados y la distancia de salto fuese más larga. Y el posicionamiento de Fermín casi siempre, por no decir siempre, a espaldas del doble pivote, hacía que esa ruptura que conseguía, que es lo que estamos viendo ahora, no la tuviese que defender o estaba lejos de defenderla al pivote y la tenía que defender casi por obligación el central. Y eso ya se traducía, pues, en situación de igualdad si el Barça le daba continuidad en el área, ¿no? Con Rafinha y Ferran sobre central diestro y lateral diestro. Lo que te decía también, otra forma distinta que tenía de atacar el Barça era con Fermín cayendo fuera. Lo vemos aquí, ¿no? Koundé es el poseedor de balón, Robert Navarro va por él, Fermín cae fuera, se aleja de los pivotes, y a la que Fermín cae fuera, lo que decíamos, nunca coincidía a la misma altura con Rooney, nunca. Y eso también creo que fue un punto clave, porque si Fermín ahí recibía el balón, pues el salto de Adama Boiro sobre Fermín ya no era el mismo. No, Adama Boiro ya no conseguía o no interpretaba que el salto sobre Fermín fuese el mismo que Rooney. Aquí Fermín conseguía recibir, ya vemos que es cuestión de 12 segundos, es la misma jugada, y aquí Fermín puede sacar un centro que sigue en situación de 2-2, pero creo que ahí el Barça, para empezar, tiene superioridad posicional, porque si el balón pasa, Rafinha le tiene ganada la posición al lateral derecho del Athletic Club, y también una superioridad cualitativa. O sea, Rafinha y Ferran con espacios atacando área, creo que ahí el Barça tiene una ventaja muy, muy grande. Sí, yo creo, a ver, ahí al final, pues la principal superioridad cualitativa del partido creo que es esa ruptura de Rafinha, ese ataque de Rafinha en profundidad. Y precisamente por lo que te comentaba antes de emparejarse, que aquí, pues por ejemplo, Adama Boiro acaba retrocediendo muchos metros en vez de saltar, pues buscando que esa línea defensiva de cara a otra ruptura o a otra activación tenga pues algún resguardo más en vez de estar emparejada, pues que sobre un futbolista en la última línea. Porque en muchas acciones, así como aquí por delante de la línea de pivotes están Fermín, Rooney, Rafinha, Ferran, pues hay muchísimas acciones de este estilo donde la línea defensiva del Athletic está muy incómoda. Sí, y se dieron más por banda izquierda, pero también cuando el Barça conseguía progresar por carril exterior, se veía sobre todo también la distancia entre líneas que tenía el bloque defensivo del Athletic Club. O sea, aquí Ferran también podría aparecer por dentro y se hinchó a recibir también desde el pase desde fuera adentro, que conseguía también hacerle mucho daño al bloque defensivo del Athletic Club. Otra situación que podemos ver ya más adelante, aquí lo mismo, lo que comentábamos al principio de este bloque. Koundé es poseedor de balón, Rooney Bargi baja altura. Aquí sí que Adama Boiro es perseguidor del descenso del extremo del Barça, y al mínimo salto, al mínimo desajuste que Fermín veía o interpretaba del bloque defensivo del Athletic Club, ahí Fermín ya tiraba la primera ruptura. La primera ruptura es lo que decíamos, al estar siempre por detrás del doble pivote del Athletic Club. Aquí vemos cómo el pivote del Athletic Club está en tierra de nadie, no tiene par. Hacía que esa ruptura la tuviese que defender Paredes. Por lo tanto, ya central sale de zona. Si Fermín consigue darle continuidad y hacer buena la acción, ya se traduce en un desajuste por completo del Athletic Club dentro del área, y el Barça consiguió hacer mucho daño. También es lo mismo, lo que comentábamos aquí, son distintas situaciones. Al final, por banda derecha, tenía dos formas, con descensos de Rooney y ruptura de Fermín, o con caídas a costados de Fermín. Aquí en el 27-37 sí que vemos que Adama consigue, no consigue, sino da ese salto sobre Fermín, pero aquí, claro, el salto de Paredes sobre Rooney quizás más largo, y en situación de 1 para 1, de un extremo contra un central y más de Rooney contra Paredes a campo abierto, ahí el Barça
siempre suele salir ganador. Sí, pues un poco también lo que comentábamos, pues eso de estar emparejados, pero luego tampoco ser tan atrevidos en los saltos, es un poco lo que penalizó y lo que les hace correr muchos metros hacia atrás al Athletic. De hecho, en la anterior, o sea, se ve también como es muy fácil pues estirar la línea para, aún con esos saltos o con cualquier en rotación y permuta, pues el Barça con cualquier ruptura ya amenazaba la línea a retroceder. Y pues eso, la distancia entre líneas es un poco lo que también penalizaba. Esta ya es una imagen con el 3-0 y creo que refleja también lo que te decía al inicio, ¿no? Que el Barça tiene muy claro qué espacios ocupar dentro de su idea de juego, de su modelo de juego y de su plan de partido, pero también tiene claro que no siempre ese espacio debe estar ocupado por el mismo jugador. Y aquí está, en esta imagen lo vemos, misma situación, ¿no? De lateral derecho, en este caso Koundé encuentra a Bargi perdiendo altura, y el interior, el jugador de pasillos interiores, en este caso es Rafinha, no Fermín, a la que se produce el salto y ya empieza la ruptura. Empieza la ruptura para sacar la central y para atacar también ese intervalo. Sí. Minutos después también, ya en zona 1, ¿no? Más en los inicios del Barça, pues aquí vemos cómo Fermín consigue atacar ese salto de Robert Navarro sobre Koundé ya para dar salida. Y en este caso creo que esta imagen también refleja muy bien lo que hemos comentado al principio, ¿no? Cuando Frenkie de Jong y Pedri coincidían a la misma altura, estaban aquí, ya lo vemos, casi en paralelo, ¿no? Era porque el Barça iba a progresar por carriles exteriores, en este caso por banda derecha, pero también por banda izquierda, que luego lo veremos en alguna ocasión. ¿Cómo conseguí hacerlo? ¿Qué conseguí hacerlo? Pues aquí los dos pivotes del Athletic Club quedaban totalmente fijados por los dos jugadores del Barça, y aquí Fermín conseguía recibir totalmente liberado, ¿no? Porque Rooney fijaba a Adama Boiro en la siguiente altura y hay un central del Athletic Club, que es lo que estás comentando tú. Si ya tiene dudas de saltar por carril central, hay un central o el lateral, ya no te va a igualar. Y ahí Fermín ya conseguía recibir, girarse y conseguir progresar con tiempo y espacio. Una acción, también Alexis, que le consigue dar continuidad al Barça. Ya también lo ató con el siguiente bloque que comentaremos en banda izquierda, ¿no? Que el Barça conseguía juntar mucho por derecha para darle giro en banda izquierda, que ahora lo comentaremos. Aquí Rooney hace el movimiento de fuera hacia adentro, se deshace muy bien de Adama Boiro y aquí ya le puede dar giro. Sí, que de hecho, y también hilándolo con lo siguiente en izquierda, en la de Rafinha 36-21, la de antes, si la puedes poner. Sí. Sí, en esa precisamente, pues la clave del partido durante esos 30 minutos, y creo que se dan cuenta en el Barça, en el minuto 5 o 6 en la primera o incluso antes, aparte de una ruptura de intervalo lateral central, donde ahí ves a Paredes, que ya está tratando de cubrir esa profundidad, y Adama, de hecho, antes del pase recula un poco, y lo que hace Rafinha pues es una maga y ruptura por ese intervalo para atacar intervalo entre centrales y acaba en un 1 versus 1, que, que es un poco pues lo que demuestra también lo peligrosa que estaba siendo esa ruptura en el intervalo central lateral, también un poco pues virtud de Rafinha en la lectura y pues cómo se interpretó el partido, que es que cada vez que Rafinha rompía en un intervalo, era cuestión de ir y correr con todo hacia atrás porque era súper peligrosa la ruptura. Sí, y ya para cerrar también este bloque de la banda derecha, que ya vemos una situación de un juego del tramo final de la primera parte, ya con el 4-0, donde el Barça ya evidentemente había traducido en el resultado la superioridad en el juego que estaba teniendo. Y ya para cerrarlo, lo que vemos, o sea, el Barça con 4-0 siguió con el mismo plan de juego, un plan de juego que le dio evidentemente muchísimos resultados y bastante positivos. Y es lo que decimos, ¿no? Vemos otra vez a Frenkie y a Pedri a la misma altura, fijando al doble pivote del Athletic Club, y Fermín y Rooney con Koundé a distintas alturas, con Fermín totalmente liberado atacando costados y el salto de Robert Navarro sobre Koundé para reconocerse como hombre libre. Vale, Alexis, una vez cerrado el bloque de la banda derecha, que quizá pues se puede hablar poco, ¿no? Quizá no se le da tanta importancia, pero para mí fue igual de importante en el partido de ayer de la semifinal de la Supercopa entre Barça y Athletic Club. Pasamos evidentemente a un bloque que sí que decidió el partido. Quizá no por jugadores en los que Rafinha
por ejemplo, hizo lo que decíamos al inicio, un partido digno de la temporada anterior, sino también por, yo creo que un Balde que ya le va bien al Barça, que vaya recuperando confianza poco a poco. Aquí en esta imagen ya lo vemos, ¿no? Lo que decíamos antes, un Barça que juntaba mucho por carril diestro, ¿no? Aquí vemos Cubarsí, De Jong, Pedri, Fermín, Rooney, Koundé, incluso Ferran en un carril, para totalmente liberar en el giro ya a Balde ante un Berenguer que le costó mucho interpretar el partido en fase defensiva. Sí, a ver, un Koundé que en todas las acciones que recibe en esa zona acaba con Berenguer casi a amplitud de mitad de campo, que es un poco lo que luego no pasa en el lado contrario, que Robert Navarro pues llega casi al, al pico de la media luna de la mitad. Pues al final es un poco también lo que hace luego que ese giro, que ya lo veremos, sea muy difícil para el Athletic de ajustar. Precisamente allí, pues eso, cuando llegaba balón a banda, Berenguer no llegaba pues ni a apretar ese último pase ni esa conducción, porque estaba más pendiente de Pedri que de la amplitud. Y luego, pues lo que te comentaba antes también de la ruptura de intervalo de Rafinha, que es que era una amenaza, sí, un poco garantizada del Barça al Athletic, que tenía que ir a correr metros para atrás, que tenía que intentar apretarle, pero que nada, que sí es verdad que Rafinha estuvo como un animal competitivo ayer. Sí, y aquí te diría que en esta situación de juego es de las pocas en las que Berenguer casi llega a conseguir tapar ese pase de Balde para parar otro de Rafinha, y más teniendo en cuenta Sí, que si ya de por sí Rafinha es un jugador peligroso en las rupturas, si además tiene la confianza y la determinación que tuvo ayer, pues hace un jugador todavía más peligroso, y ahí pues sí que el Barça consigue tener una superioridad cualitativa que la puede hacer muy evidente jugada tras jugada, ¿no? En esta situación, también ya un poquito más adelante, un minuto después, es otro giro del Barça, que aquí vemos ya como Berenguer ya le cuesta llegar más, que luego veremos por qué le cuesta, ¿no? En ese salto sobre Pedri. Pero claro, es que en cada situación de giro de derecha e izquierda del Barça, el Barça conseguía encontrar en última línea una superioridad 2 contra 1 contra el lateral derecho del Athletic Club, que lo hizo muy evidente durante todo el partido. Y más lo que decíamos en el bloque anterior, rupturas entre central y lateral, que debido al posicionamiento del Barça de siempre estar pues a espaldas o tener esa amplitud óptima para darle giros, esa ruptura siempre la tenía que defender el central, porque jugadores de banda y jugadores, claro. el doble pivote del Athletic Club no conseguían llegar. Y aquí vemos que la ruptura de Balde entre central y lateral con Rafinha la tenía que defender Vivian. Se traducía esto en que si, Sí. más teniendo en cuenta que Fermín es el jugador del lado contrario, un gran llegador, un grandísimo llegador de segunda línea, aquí vemos que ya Fermín puede generar ese 3 contra 2 en área, porque ya le tiene también ganada la posición al pívot del Athletic Club. Por lo tanto, un pase de Rafinha a Balde y un centro de Balde, pues ahí el Barça tiene 3 contra 2 en área rival. Claro, que luego al final, pues es esto que al minuto 6 ya se ve, pero que incluso con las distancias tan largas, pues luego esas ayudas no llegan para nada, la distancia, la velocidad en la que corres esa distancia hacia tu portería, pues es incluso menor en el minuto 20, el 30, y pues ahí es cuando se rompe el partido, pero, y que a ver, es muy difícil luego de ajustar con un Barça que, como te decía antes, pues emparejado con esa línea de 4 y sin ninguna ayuda de un extremo que haga que la profundidad sea más fácil de defender haciendo 5 o con un pivote que se hunda, pues si bien en la teoría luego es muy fácil decirle pues a tus centrales que sean atrevidos y tal, es que cuesta muchísimo. Y más también cuando luego ves que estás arriesgando estar emparejado en última línea y que en volumen de juego ofensivo no estás viendo tampoco superioridades. Entonces ahí creo que le pasó factura al Athletic. Exacto. ¿Y por qué se producía esto, no, Alexis? Porque el Barça, lo que decíamos, contaba en derecha para girar a izquierda, y para igualar, para que yo creo que también el Athletic Club no estuviese tan expuesto con los centrales, ¿no? En esos saltos en carril central. Aquí vemos como el pivote cercano del Athletic Club se queda con Fermín, el del medio, te diría, se queda con Pedri, y el otro ya saltaba en esta situación de juego con De Jong. Evidentemente que los saltos de Berenguer eran mayoritariamente a Pedri, pero era siempre, lo común era saltar sobre un pivote. ¿Qué pasaba? Que el Barça le daba esa velocidad de giro correcta, idónea, para que en la misma acción
ese 2 contra 1 en banda. Y ya Berenguer estaba lejos. Vemos que del 8.24 al 8.32, 8 segundos. Después, casi 9, el Barça ya encuentra, ¿no?, esa superioridad 2 contra 1 en banda izquierda y Berenguer ya no llegaba. Sí, es que es un esfuerzo muy difícil. Luego también, pues eso, entiendo que diría que en principio, pues sí que en esas primeras líneas del Barça, el Athletic pues desactivó bien lo que quería, que era, pues entiendo, desactivar a Pedri, que no recibiera o que no recibiera cómodo, aunque sí, recibirá cómodo pues en un par de acciones a lo largo de todo el primer tiempo, en los primeros pases, y creo que era un poco la intención. Y luego, claro, no esperas que por fuera te hagan tantísimo daño y te hagan correr tantísimo. Misma situación, es que al final podemos sonar hasta repetitivos, ¿no? Minuto casi 16 de partido, el Barça aquí vemos como Koundé es poseedor de balón, relacionándolo también lo que decíamos con el bloque de la banda derecha, vemos aquí a Rooney y Fermín pues en distintas alturas, Fermín ya preparado para si Rooney recibe tirar esa ruptura, pero aquí ya vemos que Berenguer está muy cerquita, en este caso sí Sí. de Pedri. 3 segundos después, 4 segundos después, recibe Pedri, dudas en el salto, como dices tú, del Athletic Club, en este caso en carril central sobre Pedri, y fíjate en balde, es que está totalmente liberado, Berenguer está en tierra de nadie, y ahí Pedri tiene tiempo y espacio, que es lo último que Claro, debes dar a un jugador como claro, Pedri y para encontrar entiendo que es la balde. la idea que tenían de que no recibiera cómodo porque pues te activa este tipo de pases que llega al pie a balde. Exacto. 10 minutos después, lo que decíamos también en banda derecha, ¿no? Si Frenkie y Pedri están a la misma altura, que aquí lo volvemos a ver, era porque el Barça iba a progresar por carril exterior, en este caso por banda izquierda, ¿no? Los dos pivotes quedan totalmente pendientes de Frenkie y de Pedri, y aquí el Barça consigue progresar y atacar la última línea en zona 2-3 a través de una pared de Valde y Rafinha. Berenguer ni tiene ese concepto, ¿no?, de defender esa pared, de que el Barça ni de cortar ni una carrera, y ahí el Barça pues encuentra otra vez una opción de poder progresar, de sacar de zona a lateral, y fíjate la distancia que hay entre lateral y central. Sí, que muchas veces, de hecho, pues, y que hacía que los centrales acabaran retrocediendo y hubiese tanto espacio entre líneas, pues hacían ese Fermín a la ruptura, Ferran a la caída, bueno, que ganaba profundidad Fermín, y Ferran pues aprovechaba esos 2-3 segundos entre líneas en donde no había salto, y ningún central se quedaba con él para recibir. Esas acciones también le hicieron bastante daño porque hay pocas, pero sí que hay muchas acciones donde, o sea, sí que hay un volumen de acciones interesantes en ese pase interior a Ferran para activarlo por dentro. Y ya para cerrar el bloque de la banda izquierda, lo vemos, ya 2-0 en el marcador, minuto 32, y Berenguer todavía sigue llegando tarde, ¿no?, a ese salto sobre Pedri. Por lo tanto, el plan de partido de Ernesto Valverde, que se cayó en la primera parte, el Barça se sintió muy, muy cómodo para poder atacarlo de distintas formas, por distintas zonas, que es lo que hemos dicho, ¿no? En banda derecha tuvo ese trío con Koundé, Rooney y Fermín, y en banda izquierda, por banda izquierda, a través de dos giros y de interpretar bien ese salto de Berenguer sobre Pedri, pues encontraba a Valde y a Rafinha totalmente liberados para atacar el 2 contra 1 contra un lateral del Athletic Club que se vio totalmente superado a Alexis. Sí, que al final también lo que te he comentado antes al principio del todo de la adaptabilidad del Barça, pues que es un bloque que te obliga a darle muchísimo ritmo al balón, que el Barça, vamos, lo hace parecer fácil, pero que eso tienes que darle muchísimo ritmo al balón, ser muy ancho para hacer el campo largo y hacer las distancias del rival largas, y pues también tener esa paciencia, esperar a que se pueda romper el partido como se rompió, pues más o menos a estas alturas, al 30 o así, donde ya los esfuerzos del rival son imposibles. Aquí, de hecho, pues ya es que la intención es directamente, más que estar en intermedias para ver si salto a Pedri o si salto a Ancho, pues directamente incomodar a Pedri, a ver si falla y pues si puede rascar la transición. Vale, Alexis, pasando ya también al bloque de juego por carril central del Barça, dejando un poco aparcados carril diestro y carril zurdo, pero no mucho porque también va en relación. En este caso vemos cómo el Barça interpretó también atacar el bloque tan separado del Athletic Club, ese 4-4-2, que también lo mencionábamos antes, el pase de fuera hacia adentro. Antes veíamos
que Ferran atacaba el área con Rafinha en una situación donde el Barça consigue progresar por carril diestro. Pero aquí lo vemos, que Rafinha sigue tirando la ruptura para agrandar esos espacios por dentro, pero Ferran aparece en el espacio entre pivotes y línea defensiva para estar totalmente liberado en una situación donde no debería estarlo y donde en clave Athletic Club y donde se siente cómodo para, en este caso, encontrar a Rafinha y atacar última línea. Sí, aquí y precisamente pues ese movimiento que ya a la ruptura de Rafinha, a minuto 13, está retrocediendo, y también pues destacar esa interpretación de este tipo de futbolistas. En este caso, pues mientras Rafinha va a la ruptura y arrastra ahí a lateral derecho y a central diestro, Ferran a la caída para estar libre para ese pase interior también. Misma Y situación en está, banda pues derecha. mira, sí, lo mismo, solo que el que hace la ruptura es Fermín. Sí, sí, misma situación en banda derecha. En este caso el pase lo recibe de Koundé, el otro lateral. Lo que dices tú, en lugar de Rafinha, el jugador que rompe por dentro es Fermín, el de ese costado, y Ferran queda totalmente librado. Ya Claro, que al también, final, de hecho, o sea, de hecho, justo en esa acción, pues igual del extremo te puedes esperar esa ruptura porque estás fijando última línea, pero aquí pues es mucho más difícil ajustar el salto, porque pues es menos natural que sea aquí Fermín quien rompa y Ferran que caiga. Que es un poco, pues también yo creo que Ferran se va dando cuenta a lo largo del partido que el partido le pide mucho más esa caída, porque ahí tienes 1 o 2 segundos en el pico del área para recibir y actuar. sí, y lo que decíamos también de que el posicionamiento de Fermín, sobre todo, también de Rafinha en algunas situaciones de juego, el estar siempre por detrás de pivotes hizo que Fermín Sí. fuese un elemento que le hizo mucho daño a la defensa del Athletic Club, sobre todo a los centrales, porque ya que no eran atrevidos, también tener un jugador más sobre voy, no voy, si salto me quedo en situación de pares en última línea, y ahí Fermín pues, se sintió muy cómodo, ya sea para atacar última línea como en este caso, o para recibir en costados. Se le conoce muy bien como hombre libre. Para darle también la línea, ¿no?, del juego interior del Barça, cuando el Barça iba a progresar por carril central o tenía intención de progresar por carril central, eran situaciones en las que Pedri ya no estaba tan paralelo a De Jong, ya era más un pivote y dos interiores, como también vimos con lo que hemos dicho, ¿no?, con Bernal en la segunda parte, ya un 6 más puro, pero aquí lo vemos, ¿no?, dos interiores para atacar el 4-4-2 del Athletic Club. Y ya en situaciones más adelante, pues las distintas alturas. Y aquí sí que evidentemente no es un pivote y dos interiores tan marcados como la otra situación de juego, ¿no? Pero cuando el Barça ya tenía 3 alturas distintas por carril central, era que el Barça lo conseguía encontrar, y más con excelentes pasadores en primera línea como Cubarsí con Eric. Aquí vemos que ya Cubarsí se salta 2 líneas. O sea, se salta la primera línea de Sánchez y Iñaki, se salta la línea de medios, encontrando otra vez a Fermín por detrás de los pivotes, ¿no? Y fíjate la distancia que tienen un pivote de otro, ¿no?, del Athletic Club. Incluso puede encontrarlo, tienen primera superioridad 2-1 con Frenkie, con Pedri contra un pivote, y si no 3-2 con todo el centro del campo. Ya el Barça, yo creo que más allá de las ventajas que encontró por carriles exteriores, el Barça también estuvo muy bien por carril central, y en parte, más allá de las alturas que comentamos del centro del campo, estuvo en el gran partido que para mí sobre todo hizo Pau Cubarsí, que yo creo que sí que es cierto que más allá del primer tramo de temporada que tuvo, que no se acabó de encontrar, es digno de decir también que Cubarsí, el central de 18 años del Barça, ya está también recuperando sensaciones, y es que es una ventaja constante para el Barça. Lo decíamos antes en la superioridad cualitativa con Rafinha en las rupturas, pero aquí el Barça también tiene un excelente pasador para filtrar balones, para encontrar jugadores en ventaja, ya sean cuadrados, como en este caso, como puede encontrar a Fermín, u otras situaciones de juego. Sí, que es que al final cuentas casi con otro organizador, y por delante puedes permitirte pues estar constantemente haciendo movimientos, rupturas de apoyo o desmarques de ruptura, pues buscando que se activen esos espacios y confiando en que tienes un zaguero central que va a distribuir, que va a distribuir como un primera clase. Sí, y Entonces, ahí sí, estuvo muy relajado. Yo creo que era lo que comentaba también al principio. Luego encima Iñaki siempre estaba emparejado ahora con Eric, buscando un poco esa superioridad también.
y con balón te da esos momentos de progresar que te dan la vida. Y aquí lo vemos también, que Robert Navarro más pendiente de Koundé, ¿no? que de cerrar esa línea de pase para no tener en cuenta la recepción de Fermín en cuadrados, y ahí Kovac lo encuentra perfectamente. Por lo Claro. tanto, lo que decíamos antes también, que el posicionamiento de Koundé le abrió muchas vías al Barça, ya sea para encontrar a Rooney la ruptura de Fermín posterior, para encontrar a Fermín por dentro. Esa línea de tres en zona 2, ¿no? Casi en zona 2-3, de Koundé con los centrales, yo creo que fue un dolor de cabeza para el 4-4-2 del Athletic Club a nivel defensivo, y un Barça que lo encontró muy bien. Ya también otras situaciones por carril central. Aquí vemos minuto 33, 2-0 en el marcador, sigue el Athletic dio un paso adelante, pero lo que venías tú también comentando en clave Athletic Club, distancias largas, que con un descenso, que con una caída, en este caso de Rafinha, ya tenía tiempo y espacio para incluso girarse o encontrar de cara también, ya sea con Frenkie, con Pedri, también Fermín tiene tiempo y espacio. Aquí lo vemos, un 2 contra 1, al que el defensor del Athletic Club le cuesta seguir mucho a Rafinha, y el Barça ya también encontraba salida por carril central. También el hecho de que Rafinha pues significase esa superioridad cualitativa y tengas tanto temor a esa ruptura, permite que esos jugadores de última línea, Ese mientras el movimiento vengo me Barça voy, ¿no? progresa, sí, El tanto exacto. típico de ese. Sí, tú estás pendiente más de correr para atrás, te estás fijado y mientras el Barça va en los primeros pases, a la primera caída pues te llegan. Vale, y Alexis, ya para ir cerrando con este análisis de la primera semifinal de la Supercopa de España, vamos a comentar situaciones de los goles, de los 5 goles. Nos centraremos quizá más en dos, que fue en la línea de cómo el Barça atacó ese 4-4-2 del Athletic Club, como venimos comentando. Aquí ya, minuto 21, creo el 1-0 de Ferran, situación de 1-1 de Rooney con Adama Boiro, donde el Barça consiguió también progresar por ese carril, que se traduce, fíjate, antes del pase o casi pase, digámoslo así, de Fermín a Ferran, en la que la defensa de área del Athletic Club allí sufre mucho. Yo busqué estadísticas antes del partido y el Athletic Club, si no recuerdo mal, era de los equipos de la liga que peor defienden los centros laterales. A nivel de... Sí, al final ahí la distancia con Fermín era muchísima, también porque está mirando balón toda la acción y pierde la referencia allí, que luego también es verdad que luego lo vimos en el otro gol, pues que al final estás mirando balón porque de verdad que Rooney estuvo a nivel de 1 versus 1 y regate muy atrevido y muy bien, y pues estás preparado para ese salto igual, de que se meta, supere a su par, se meta por dentro y haya un salto, pero pierde la referencia por completo allí. En el 2-0 es una situación en la que Pedri asume ese rol que acabamos de comentar, más de interior, por lo tanto Rafinha asume un rol más de extremo en máxima amplitud, como lo vemos aquí, y aquí vemos como Pedri es el jugador, que lo que decíamos antes, el Barça es un equipo que tiene claro los espacios que ocupar, pero no siempre el espacio lo debe ocupar ese mismo jugador. Aquí Pedri tira la ruptura y ataca ese intervalo entre central y lateral, Rafinha lo encuentra, y es una situación que le da continuidad a Pedri, encontrando a Rafinha, que llega a línea de fondo y acaba en el gol de Fermín. O sea que el Barça tuvo claro su plan de partido, le salió muy bien, y los dos primeros goles llegan a través del plan de partido, Alexis. Sí, al final también, pues eso, que ves que te están sometiendo, que estás emparejado en tu última línea y que al minuto 22 cae el primero y luego cae este, y anímicamente, en consecuencia también de lo físico, de todo el esfuerzo físico que estás haciendo, recorriendo grandes distancias, viendo muy poco balón, pues es difícil de llevarlo y se cae el Athletic Club por completo, básicamente. Luego ya cayó el tercero, el cuarto y el quinto, yo creo que cayeron ya por su propio peso, lo que te decía también, y ya tú analizando el Athletic Club también supongo que lo verás, ¿no? Yo creo que el 3-0 es otro 1-1 de Rooney, pero ya mentalmente yo creo que en el segundo gol el Athletic Club se cae por completo, y ahí el Barça ya sí que es claro dominador del partido a nivel de juego, a nivel de sensaciones, a nivel de goles, a nivel mental. El Barça fue ya muy superior. Sí, pues es una máquina competitiva y luego pues llega ese también que ya directamente pues con el 2-0 si estás metido en el partido, pues ya te saca el partido por completo, que es esa de Rooney con el fallo un poco de Unai Simón,
También, pues, un poco en presencia que los ves a ellos muy, muy sueltos y a ti te ves impreciso. Y es un poco lo que también es consecuencia de esa insistencia constante, de tanto volumen de juego del Barça, de tanto estarte sometiendo y pues eso cae sobre su propio peso. Totalmente, Alexis. Y nada, lo cerramos aquí. Yo he estado muy cómodo, no sé cómo has estado tú, espero que bien. Ha sido un placer analizar este partido entre Barça y Athletic Club, un 5-0 donde el Barça fue claro dominador del partido. Sí, nada, muchas gracias por el espacio también, Albert, y a The Game Changer, pues ya te digo que sí, está muy cómodo también, ha sido un buen partido y nada, pues un Barça que lo ha hecho muy bien. Espero que os haya gustado este video análisis que hemos hecho tanto Alexis como yo de este Barça Athletic Club. Y nada, nos seguimos viendo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo, dale like, suscribiros en el canal de Game Changer y nos vemos a la próxima. Chao, chao.